En Hechos capítulo 4, versículo 13 al 22, la palabra de Dios dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que se había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, no más para recordar, esta historia empezó cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo, y en la entrada del templo vieron a un cojo pidiendo limosna. Pedro y Juan le dicen: pues no tenemos feria, pero lo que tenemos te lo damos, y obtiene este enfermo la sanidad. Después mucha gente queda asombrada, mucha gente, y aprovechan la oportunidad y los discípulos y empiezan a predicar a Jesucristo. Ante la admiración del público, muchos de ellos creen en el mensaje. Pero luego vienen los policías del templo y vienen los saduceos y los arrestan, se los llevan a la cárcel, y al siguiente día es cuando se reúne el Sanedrín, el grupo de líderes, y empiezan a pensar qué hacer con ellos, les hacen juicio, ¿no? Le dan oportunidad a Pedro de hablarle y le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? Y Pedro les contesta: ¿con qué autoridad? En el versículo 12 de aquí del capítulo 4 le dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, Pedro contesta la pregunta: ¿con qué autoridad? ¿En qué nombre? En Jesucristo, en Dios mismo. Él es poderoso. Luego el versículo 13 es donde comenzamos hoy. Dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, Pedro y los demás discípulos, usted recordará que no eran estudiosos, no eran de los académicos del pueblo. Los discípulos de Jesucristo, en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría eran gente que trabajaba de pescadores, el puesto que no se necesitaba estudiar mucho. Pero aún así, los discípulos se pasaron años, día y noche con Jesucristo. Ya para este momento no llegaron como sin nada de estudio, por así decirlo. No, se aventaron día y noche en la escuela de Jesucristo, con el maestro de maestros. O sea, aunque no tuvieron una educación académica como el resto de los líderes, sí estuvieron día y noche con el mejor maestro que puede existir. Y encima de eso, tenían al Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo: el Espíritu les recordará lo que tienen que decir. O sea, de lo que Jesucristo les había dejado guardado en su cabeza, el Espíritu Santo podía agarrar y soltar. Y usted sí ha visto la predicación de Pedro desde que empezó Hechos en el capítulo 2. Usted se da cuenta que Pedro está sacando más versículos del Antiguo Testamento,
pero muchos como si fuera un estudioso. Ahora aquí está delante de ellos y empieza a predicar a Jesucristo con una confianza. Por eso dice aquí, se maravillaban y le reconocían, porque empieza a predicar a pesar de que Pedro y Juan eran sin letras, eran del vulgo, eran, ¿cómo decía el Kiko? Eran de la chusma, de ahí eran. Y dicen, o sea, sabemos que estos son sin letras, pero hablan con denuedo. Con confianza, con seguridad, con atrevimiento es lo que están diciendo. Así están hablando. Aunque son de la chusma. Y luego dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo reconocieron? Pues era obvio. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 40. Les dijo a ellos mismos, a los discípulos, a Juan, a Pedro y a los demás. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Se fija? Y si lo aplicamos bien, le está diciendo, ustedes no son superior a mí, a Jesús, pero si son perfeccionados van a ser como Jesús. Entonces aquí dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Había algo en ellos, obvio, claro, indudable, que mostraba que eran seguidores de Jesucristo y que habían estado con Jesucristo. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces aquí vimos dos problemas que tuvieron los fariseos, los saduceos y el resto de los religiosos para poder parar con este movimiento del cristianismo que había comenzado. Uno es la evidencia clara, o podemos poner tres en realidad, son tres problemas. Podemos decir la evidencia clara de los discípulos, el denuedo, el habla, la habilidad de la palabra, cómo agarran versículos del Antiguo Testamento y los muestran con claridad que se cumplieron en Jesucristo. ¿Ok? Ahí está, listo. Segundo, el pueblo creyó. El pueblo dijo, caray, como que esto sí, y había mucha gente que creían. Miles. Y tercero, pues el hombre ya tenía 40 años estando enfermo, cojo. Ya a los 40 años ya lo conoce mucha gente, y más en una ciudad como Jerusalén, más en el templo donde todo el mundo iba al templo. Entonces el hombre no era un desconocido el que había estado enfermo, no era alguien que la gente de repente fingió estar enfermo, sino tenía una enfermedad obvia de 40 años. Que por muchos años la gente dijo, este hombre está enfermo, y de repente vienen los discípulos de Jesucristo y es sanado. Entonces ellos dicen, ¿cómo le hacemos? Muchos creen en él, estos hablan muy, muy bien, como si fueran educados, y aquí está este hombre que es obvio, es claro, que estaba enfermo y que ahora es sanado. En pocas palabras diríamos que a estos que se opusieron al cristianismo se les tapó la boca. No tuvieron que decir, no pudieron defenderse en contra de este asunto. Era lo que Dios había profetizado en Isaías 52, que eventualmente se va a cumplir. Es como una probadita de la promesa de Isaías 52. Aquí con estos sacerdotes, fíjese. En Isaías 52, cuando está hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová, de Jesucristo, dice el versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. O sea, tan alto como en una cruz, pero también de otra manera en alto, en honor y en gloria. Será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así, si nos brincamos hasta el versículo 15, el versículo 15 dice, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y esa profecía se cumple a su lleno con el regreso de Jesucristo.
pero vemos que aquí se les empieza a tapar la boca, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos dice que nos cuidemos en nuestro comportamiento como cristianos para que la gente no tenga de qué hablar. O sea, cuídate, cuídate, o sea, que no tengas cola que te pisen. No le des cabida al chamuco, también dice la palabra de Dios. Que tu comportamiento esté de una manera que no avergüences ni a Cristo ni al cristianismo. Versículo 16. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ese es el comienzo de la persecución. Empezó medio tranquilona, pero es el comienzo del cristianismo. Y comienza la persecución de los cristianos y en realidad no ha terminado hasta el día de hoy. Aunque aquí donde vivimos está muy, muy relax, digamos. Si mucho a uno lo hacen de menos o le hacen el fushi o lo separan del grupo o se burlan de uno. Siempre ha habido persecución de alguna manera ante los cristianos. La familia, los amigos se pueden burlar, que te crees muy santo, que te crees muy, que ya te crees superior a nosotros, de alguna manera. Claro que está más chido eso a que le anden mochando la cabeza a uno y esas cosas, ¿no? Pero aún así aquí comenzó de alguna manera poco a poco. Y sabe que el Señor Jesucristo dijo que en los postreros días, en los tiempos finales, comenzarán como dolores de parto. Así dijo. Dijo Jesucristo cuando profetizó los tiempos finales. Y otra vez, ya tenemos 2000 años en los tiempos finales. Y los dolores de parto, ustedes saben más que yo, hermanas. Pero los dolores van y vienen. Bien fuerte y luego se calman. Y luego bien fuerte y luego se calman. Y luego ¡ay!, le encajan a uno las uñas y luego nada. Y luego así son los dolores. De repente como que, ay, no, estoy bien. ¡Ah! Y se peñizan. Así es la persecución. De repente se ve todo tranquilo y luego de repente se agarran y le duele a uno ser cristiano y luego de repente está bien chido usted. Usted nomás estudie la historia y así fue, así ha sido y así va a ser hasta que venga el Señor Jesucristo. Y hay lugares, hay países donde ahorita lo asesinan nomás por ser cristiano, por creer en Jesucristo. Y hay otros lugares donde lo toleran. Y hay otros lugares como aquí donde hasta podría ser presidente o gobernador o cosas más relax. Pero las cosas siempre están cambiando. De repente se pone muy tenso, de repente muy liviano. Y entonces usted póngasele a estudiar la historia y se da cuenta que desde el primer siglo hasta este siglo han sido asesinados personas nomás por ser cristianas. O sea, no ha habido un momento en la historia donde no es asesinado a alguien nomás por ser cristiano. Aún el día de hoy, personas son asesinadas por ser cristianas. Entonces, así dijo Jesús, de repente se pone bien tenso y de repente bien liviano. Y es lo que empezó aquí, la persecución. El caso es de que estas personas vieron que era obvio. Dijeron, aquí hay evidencia, aquí es claro que se hizo algo. Vemos las señales, dicen. Y aunque tenían las señales, otra vez con Jesucristo, son las mismas personas con las que habló nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de terminar Juan. Y aunque vieron las señales, no creyeron. En Proverbios capítulo 17, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Fíjese, si ya tiene el corazón todo enfermo, aunque le sea obvio lo que está pasando, dice, nunca verá el bien. Y aquí están otra vez estos religiosos. Tienen la clara evidencia de la verdad. Y aún así empiezan a maquinar. ¿Cómo le hacemos para callarlos? Porque es obvio. No podemos negar la señal. Vamos a amenazarlos. Vamos a intimidarlos. Dice así el versículo 18.
y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este tipo de cristianos son los que cambian el mundo. Este tipo de cristianos son los que verdaderamente ayudan a mejorar matrimonios. Este tipo de cristianos son los que verdaderamente ayudan a mejorar relaciones entre padres y hijos, entre amigos que está quebrada la relación. Porque este tipo de cristianos son los que verdaderamente ayudan a sanar la relación entre Dios y el hombre, al predicar la verdad. A predicar la verdad. Otro tipo de cristiano se acobarda y cuando ve que hay problemas entre matrimonios, ay no, yo no me hago para ni un lado. O nomás lleva cuando está con este y lleva cuando está acá y no ayuda porque es cobarde, es cobarde. Nomás quiere ser la monedita de oro que le cae bien a todos. Pero si el cristiano se atreve a buscar la reconciliación entre el hombre y Dios, se va a buscar a que esta persona se reconcilie entre esposo y esposa, padres e hijos, amigos y amigos. Porque si se atreve para esto, se va a atrever para todo. Se va a atrever a decir la verdad. Y el caso es de que esos cristianos faltan hoy, ¿no? Tenemos un caos grande entre familias porque los papás les tienen miedo a sus hijos. No pueden juntarlo y decir, somos familia, vamos a estar juntos. Tú cálmate sangrón, tú cálmate payasa, tú no seas sentido y vamos a amarnos. Pero no, les falta valor. ¿Usted cree que se van a atrever para predicar a Jesucristo? No, sin lo más mínimo se rajan. En lo que les va a calar también se van a rajar. Y fíjese, ellos dicen, piensen ustedes, ¿qué es justo delante de Dios? No de ustedes, ¿eh? ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Que les hagamos caso a ustedes o a Dios? ¿Qué es justo? Y luego dicen, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? O sea, tan solo Pedro y Juan caminaron con Jesucristo al menos 3 años. En ese tiempo vieron milagros que hizo el Señor Jesucristo. Tan solo el monte de la transfiguración, donde el cuerpo de Jesucristo es glorificado y brillaba y se aparecen otros 2 del Antiguo Testamento. Pero luego muere Jesucristo y resucita y ellos lo vieron. Y ya para este momento habían escuchado muchas cosas, enseñanza del Señor Jesucristo. Tan solo Mateo 6, Mateo 5, 6, 7, el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. O sea, habían escuchado muchas cosas, habían visto muchas cosas. Y luego después el Señor Jesucristo se va y ven al Espíritu Santo y ven el fuego y las lenguas, los idiomas. Y no, hombre, dice, ¿cómo vamos a dejar de platicar lo que hemos visto y oído? Y ese es el problema, que ahorita muchos cristianos o que se dicen que son cristianos no tienen una experiencia personal verdaderamente. Conocen lo que los demás les platicaron, son cristianos porque el ambiente se pone chido, porque la atmósfera está buena en el servicio, pero no han experimentado a Jesucristo. Y por eso batallan para compartirlo, porque tienen un Jesús de alguien más. Pero ellos mismos no lo han experimentado. Y por eso se hacen guajes a cada ratito para poder compartir. ¿Por qué? Pues porque no tienen, ¿cómo van a dar algo que no tienen? Y estos dicen, ¿cómo vamos a callarnos? ¿Cómo no vamos a decir lo que vimos y oímos? O sea, hasta ahí diríamos, bueno, ok. Pero Pedro y Juan siguieron predicando. ¿O les tuvieron miedo a estos que acababan de asesinar a su maestro? Estos son los mismos que acababan de rogarle al rey, al gobernador,
que lo mates, te decimos que lo mates. Y el gobernador dijo, no, no, no. Y ellos dijeron, sí, 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 y lo mataron a Jesucristo. Y son los mismos que están amenazando a Pedro y a Juan. Entonces diríamos, ok, hasta ahí se ven muy bravos Pedro y Juan, pero ¿qué hicieron más adelante? Pues nomás le da la vuelta a su Biblia y comienza el capítulo 5 y se da cuenta que otra vez, en el capítulo 5 comienza la historia de Ananías y Zafira, ¿usted se acuerda? Ahí están dos cristianos de los muchos que hoy, de los que hoy son la mayoría. Ananías y Zafira, sí. Y al terminarse eso, pues, vuelven al templo a predicar Pedro y Juan y les cae la ley. Y fíjese lo que dice el versículo 28 del capítulo 5. Los agarran otra vez, un capítulo después, otra vez. Y les dicen en el 5:28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. O sea, vemos que siguieron haciéndole caso a Dios. Una cosa es decir, no, tengo que obedecer a Dios, y otra cosa es hacerlo. Y estos sí lo hicieron. Estos sí. ¿Se acuerda que Jesucristo dio una parábola de aquel hombre que tenía 2 hijos? Y a uno le dijo, hijo, ¿veías esto? Y dijo, sí, papá, pero nunca lo hizo. Y otro dijo, no, papá, no quiero. Pero luego fue y lo hizo. Y Jesucristo pues alaba más al que obedeció haciéndolo que al que dijo sí y nunca lo hizo. Pero luego Jesucristo dice que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, no es que no te comprometas, es di que sí, ve y hazlo. Sé fiel a tu palabra. Ese es el mismo rollo aquí con Pedro y Juan. Dijeron, nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo hicieron, obedecieron a Dios antes que a los hombres. Ahora, podrían tener muchas justificaciones, muchas razones para Pedro y Juan no seguir predicando a Jesucristo. O sea, humanamente pensando, no divinamente. Humanamente pudieron decir, oigan, pues ya nos quieren matar, mejor chitono. Vamos a callarnos, ¿cómo vamos a estar metiéndonos en estas broncas? ¿Qué no ves? Ya se enojó la señora. Podríamos sacar mucho, ya no estoy atendiendo bien a la familia porque si me cortan el cuello, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? O sea, excusas podían haber muchas. Estoy trabajando para mi retiro, ya no me faltan 5 años. Me van a meter a la cárcel, me quitan ¿cómo se llama? La pensión. ¿Y luego qué hago? ¿Y luego qué? Excusas como humanos, la verdad es que sí vamos a encontrar siempre para no hacer la voluntad de Dios. Y ahorita tenemos a muchas personas que dicen que obedecen a Dios, pero lo único que obedecen es su avaricia o su vanagloria. Pero dicen, ay, sí, dicen que ellos son cristianos y que obedecer a Dios es muy importante pero usted los ve y sabe que no es cierto. Y ustedes, al conocerlos, dicen, este brother habla mucho y hace poco. Hace mucho ruido, pero no hay acción. El caso es que Pedro y Juan tenían muchas más excusas que nosotros para no hacerle caso a Dios y decir, ¿sabes qué? Mejor entre mi familia, vamos a tener iglesia en la casa. Vamos a reunirnos nomás nosotros, porque allá ya nos quieren matar. Y luego ahí vienen la Ananías y Zafira y la van a regar bien feo. La iglesia está muy mal. Pero no se justificaron, porque eso son puras mentiras. Son puras mentiras. Puras piñas. Recientemente platicaba con alguien y yo le decía, ¿sabe que me he dado cuenta, así le decía recientemente, que esas personas que se la llevan nomás viendo a ver quién baila y quién toma y quién se viste muy descatado, lo que sea pero esas que nomás están de criticonas y que se viste así, que son las personas que más problemas tienen con el rencor, o con la avaricia, o con la vanidad,
o con el orgullo. Son las que nomás están viendo a quién la riega con cositas superiores. ¿Sí? No superiores, inferiores, secundarias. Porque, por ejemplo, si usted me escucha con una cancionzota, por ejemplo, de esas que muchos cristianos el día de hoy dicen, hoy no, Satanás, como, ¿cómo le diré? Una de Juanga. No me acuerdo ni una de Juanga. A ver, dígame una. ¿Cuál? Diré, el pecador, ¿no? Sí, que me escuchen allá lavando los trastes bien. Dime cuándo tú. Y llegan, ¡oh, el pastor! Ya no voy a esa iglesia, porque el pastor escucha al Juan. Así hay mucho cristiano el día de hoy, brother. Y es cierto, hay que ser bien cuidadosos con la santidad. Pero la santidad no comienza afuera, siempre comienza en el corazón. Y tristemente la gran mayoría de las personas criticonas son las que menos compromiso tienen. Menos entrega tienen ni a Dios o a sus dones, a sus talentos. Menos le dan a Dios dinero, tiempo, esfuerzo. Y son las que más tacañas o avariciosas o egoístas o rencorosas o envidiosas y todo eso más son. Pero son muy buenas para apuntar lo exterior de una persona. Y así eran los fariseos con los que estaban Pedro y Juan hablando. Muy buenas para criticar a todo mundo. Muy buenas para enjuiciar a todos y decirle estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Y decían que obedecían a Dios. Y así hay muchos hoy que dicen, hoy sí, obedecer a Dios es lo más importante. Pero usted lo ve que el día tiene 24 horas, duermen hasta de más. Y todo el resto de las horas son nomás para ellos, para ellos, para ellos. Y me pregunto, ¿es fácil para ellos? Como cristiano, para que de una manera muy lógica y muy práctica te des cuenta que también estás con Dios. Mi pregunta es así de sencilla. ¿Qué has hecho hoy para mejorar el mundo? ¿Qué has hecho el día de hoy para que este mundo sea mejor? No tu cartera, no tu casa, no tu familia, no más. Pero ¿qué has hecho para el mundo? No que estás agarrando y agarrando y agarrando para mí, para mí, para mí. Porque usted se da cuenta que Pedro y Juan y los demás hasta dieron su vida por mejorar el mundo. Porque el mundo se mejora una persona a la vez. Una persona a la vez. Pero no vamos a poder cambiar el mundo si nosotros les predicamos algo que nosotros no vivimos. No va a haber un cambio. Un chorro de veces les digo a mis hijos, asegúrense que dejan el lugar mejor de como lo encontraron. Dejen las cosas mejor. Cuando se vayan de aquí, que ustedes vean que hicieron un cambio, que hicieron la diferencia en este mundo. No a un nivel global, pero cuando menos local, con la gente que te conoció, con la gente que te rodeó. No que te conocieron como el quejón, el criticón, el llorón, el irresponsable, el miedoso, sino como el atrevido, el sonriente, el amoroso, el que estaba dispuesto a dar algo porque estaba siendo la misma imagen de Jesucristo. Y eso es lo que vemos. Aquí reconocieron que habían estado con Jesús porque vieron a Jesucristo reflejado en ellos. Y es la manera que podemos mejorar el mundo. Si la gente puede ver a Dios reflejado en nosotros. De otra manera, pues no, la neta, vamos a ser igual que todo el montón de religiosos que hay. Y si usted voltea a ver a los religiosos, se dan cuenta que son una razón más de por qué el mundo está fregado como está fregado. Muchas guerras es por culpa de los religiosos. Mucha sangre se ha corrido por culpa de los religiosos. O sea, nomás voltea a ver a nuestros países. Nuestros países vinieron conquistadores seguidos por religiosos. Y los religiosos fueron la causa que asesinaran a tantas personas en nuestros países. Asesinar y asesinar. Entonces, no, un religioso no es en alguien en quien usted se quiera convertir. No. Nosotros queremos que vean a Jesucristo reflejado en nosotros con paciencia, con amor, con generosidad, ternura, comprensión. Verdad también,
¿verdad? La verdad cala, pero tiene que estar ahí presente, con compromiso, con entrega, responsabilidad, como la puede haber. O sea, imagínense Jesucristo que vinieran los 12. Jesús, que no íbamos a ir a Galilea. Ay, no, ¿saben qué? Me levanté con dolor de cabeza. Usted nomás piense. Bueno, no me pongo yo, pongo a alguien de aquí. ¿Cuántas veces la hermana Luli ha faltado un domingo porque está enferma? ¿Quién se acuerda? ¿Mm? No sé, algunos se enferman cada domingo. ¿Sí me entiende? Hay una excusa, ay, pues estoy malo, ¿cómo no voy a ir a trabajar? Dice aquí, dijeron ellos, nos conviene más obedecer a Dios que a la gente. Durante el COVID es donde vimos más claro en este tiempo la diferencia entre obedecer a Dios y a la gente. La gobernadora de aquí ordenó que se cerraran todas las iglesias, pero dio oportunidad que donde venden alcohol, las winerías, ¿cómo se llaman esos lugares? Alcoholerías. Licorerías estuvieran abiertas. No podían estar abiertas las iglesias, pero el Walmart y el Sam's Club, esos sí podían estar abiertos. No podían estar abiertas las iglesias, pero el Aroson y el O'Reilly sí podían estar abiertos. No podían estar abiertas las iglesias, pero las marihuaneras sí podían estar abiertas. Iglesias como la de nosotros, que dijimos, oye, no, como que ya, como que esto sí es sobre el chamuco, no es de Dios. Y decidimos continuar con los servicios. Perdimos a miembros de la iglesia porque dijeron, ay no, están en contra de la gobernadora, nos vamos a morir. Pastor, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El pastor está mal. Y dejaron de venir a la iglesia porque prefirieron obedecer al hombre que a Dios. Así es. Y yo sé que ahorita me están escuchando 2, 3 ahí en el Face porque no vienen, pero no siguen. O sea, ya cumplieron con Dios porque estuvieron en la iglesia de una manera virtual. ¿Sí? Se me hace que la palabra de Hebreos 10 donde dice no dejando de congregarnos no se refería al Face ni al YouTube, sino se refería físicamente. Casos de que sí, perdimos a mucha gente por obedecer a Dios que a los hombres. Muchas iglesias cerraron. Muchas iglesias dejaron de existir así después del COVID. O sea, fue muy claro a quién quieres obedecer. Y fue muy claro que la mayoría de las iglesias prefirieron obedecer al hombre. Porque había justificación. Nos vamos a enfermar. Está el peligro muy fuerte. Imagínense Pedro y Juan diciendo eso. Hasta ahí hubiera llegado el cristianismo. El cristianismo se hubiera extinguido en el año 34 o 37 después de Jesucristo. Y tuvieron más razón para hacerlo y no lo hicieron. Entonces, ahí está el rollo, pero ahorita tenemos a muchas personas que dicen que son cristianas, que porque obedecen a Dios, dicen. Pero nos damos cuenta que no obedecen a Dios. No obedecen a Dios. Obedecen sus placeres, sus sueños, sus metas, sus lujurias. Obedecen muchas cosas, pero no a Dios. No a Dios. Y estas personas sí quisieron obedecer a Dios, bro. Entonces, diríamos que hay otros jefes entonces, ¿no? El jefe, su cuerpo es un jefe, por ejemplo. Puede ser su patrón. Mi cuerpo me pide comer. Mi cuerpo me pide dormir. Y hasta ahí decimos, ok, sí. Pero ¿qué tanto Dios dice que está bien que duermas? Puede llegar un momento donde ya seas perezoso, donde ya nomás te la pasas acostado durmiendo. Uy, pero trabajé 8 horas. Sí, pero dormiste 15 o 16. El resto estuviste aplastado en el sillón. Entonces llega un límite. O sea, tu cuerpo te pide, pero en realidad, comer. ¿Hasta qué grado está bien comer? Ni debería hablar eso porque me hubieran visto ahora en Thanksgiving. Uy, chiquito. Pero hay un límite donde a mi cuerpo me pide comer. Sí, pero no hartarte. Hay una rayita que se tiene que poner para todo.
¿Quién es que se acuerda que en Mateo 6 el Señor Jesucristo dijo, nadie puede servir a dos señores, ninguno puede servir a dos señores? El día de hoy la gente no entiende porque dice, ¿cómo no? Yo trabajo aquí, trabajo allá, yo hago esto. No, Jesucristo fue claro, no puedes tener a dos señores. Tus sueños, tus planes, tus placeres, tus deseos no pueden ser tus señores y decir que Dios también es tu Señor. No puede. El contexto, en el momento que se dijo eso en Mateo 6, nadie puede servir a dos señores. El Señor Jesucristo está pensando en eso. Alguien era esclavo. Su curios era el único que podía mandar sobre usted, que era un... Se me fue la palabra. ¿Cuál es la palabra para esclavo en griego? Dulos. Si usted es un dulos, nomás tiene un curios. Un esclavo tiene un señor. No podía ser esclavo de dos. No podía. No podía. Lo podemos acargar hasta el matrimonio. En el matrimonio hay muchos problemas porque el hijo todavía quiere estar pegado a su mami. Todavía quiere seguir complaciendo a su mami. Dijo Jesucristo, dijo Dios, dejar al hombre, a su padre y a su madre. Si no, va a haber un problemón en tu casa. O la hija todavía, ahí voy con mi mamá. O el esposo, no haces tortillas como mi mamá. Sepárate y corta el ombligo. No puedes tener a dos. Tiene que ser una tu mujer, uno tu padre. Y es lo mismo cuando eres esclavo. Uno puede ser tu señor como esclavo. Y es lo mismo en el mundo espiritual. Decimos que Dios es nuestro jefe, que Jesucristo es el mandamás, pero hacemos lo que se nos da la gana. Entonces no puedes tener dos. Nomás nos mentimos, ¿no? ¿Qué es? En Santiago, creo que es el capítulo 1, versículo 7, dice ser oidores de la palabra, no, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, eso es lo que sucede hoy mucho, la gente se engaña sola, porque la palabra nomás la escucha, pero no la hace. Nadie puede tener a dos jefes. Y es lo que demostraron aquí los discípulos. ¿A quién le hacemos caso? ¿A ustedes? Ustedes juzguen. Juzguen. ¿Les hacemos caso a ustedes o le hacemos caso a Dios? Uno de los dos. Uno de los dos. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, como hijos obedientes. Fíjese, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y aquí la clave es, dice, como hijos obedientes. Luego dice, no te conformes a los deseos, porque ese es el problema más grande que tenemos hoy como cristianos. Deseos. La semana pasada alguien me dijo, pastor, no le voy a mentir. Hay veces que no tengo ganas de ir a la iglesia y hasta he pensado irme de la iglesia. Y yo le dije, brother, no le voy a mentir. Yo lo pienso todas las semanas. Hay veces que no te quiero ir a la iglesia. Hay veces que el sillón me dice, siéntate. Llama enfermo. Llámale, brother Rubén, y dile que te enfermaste, que él predique. Son deseos. Estoy muy cansado. Los que vienen desde Bernalillo, ¿a poco no está lejitos a veces? A veces dice uno, oh, no manches, está bien lejos. De Río Rancho, está bien lejos. ¿Se acuerdan? El jueves nos cuitió el hermano Cesario Ofelia. Dijeron, tienen espejo, ahí se ven, dijeron. Porque está bien lejos. Hay veces que uno dice, ay, nos vemos. Y yo siempre les he dicho, y a mí me sorprende que los que vienen desde Río Rancho llegan primero que los que vienen desde Santa Fe, aquí en la esquina. Es bien asombroso, ¿no? Hay muchas veces que no deseamos venir porque me siento enfermo, porque el camino está lejos, porque está lluvioso, porque trabajé todo un santo día y me duele la espalda, me duele las rodillas, me duele la cabeza y me duele hasta lo que ni sabía que tenía.
Pero dice la palabra de Dios, a quien como hijos obedientes no satisfagas los deseos. Deseo quedarme a tomar café, deseo mejor ir a ver una película, deseo muchas cosas que me traen placer, porque ese es el rollo. El cristiano, hablando genéricamente, el cristiano el día de hoy prefiere buscar lo que es cómodo, lo que es placentero, y le llama a eso obedecer a Dios. Le llama a eso, estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo le he dicho, muchos pastores nomás se cambian de iglesia porque los contrataron en otra que les pagan más dinero. Y dicen, Dios me está hablando ya. No, tu Dios se oye como monedas. Y dicen que es la voluntad de Dios. Porque le llaman a eso obedecer a Dios el día de hoy. Es muy triste, brother. Y luego esas mismas personas que obedecen su comodidad, su placer, se quejan de cómo está el mundo. Son los más chillones. Son los más, ay no, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues con usted a lo mejor se va a quemar las patitas como Cuauhtémoc, pero yo ya está en el cielo. Porque son los que más, ay, ¿viste las noticias? Ay, ¿viste? Las circunstancias jamás van a poder más que Dios. Es por eso que es importante conocer al Dios que tenemos. Ahorita en la escuela dominical escuché al hermano Jorge dar la clase y dijo que tenemos a un Dios todopoderoso, que conoce todas las cosas, omnisciente, y que está en todo lugar, omnipresente. Si verdaderamente crees en ese Dios, ¿por qué te preocupan las circunstancias? ¿Por qué? Pues porque ese no es tu Señor. Esa es la única explicación. Me preocupa todo y tengo miedo siempre y estoy inseguro porque ese no es mi Señor. Y tengo que llegar a la conclusión, necesito tener a ese verdadero Dios como mi Señor. De otra manera, me está dando miedo porque yo mismo soy mi Señor. Ya en el versículo 21 de aquí de Hechos 4, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya vemos, pues estaba el pueblo, la multitud que había creído, estaba el hombre que no se podía negar el milagro que había sucedido con él, y estaban los discípulos que hablaban con denuedo, hablaban demostrando que Jesucristo es el Señor, evidencia sólida, y aún así inició la persecución. Ellos pudieron haber simplemente comenzado con asesinar a estas personas, a los discípulos, ignorado el hecho de que hablaban muy bien, que demostraban que eran un reflejo de Jesucristo, ignorar el hecho de que el hombre había sido sanado, pero no quisieron arriesgarse con la multitud, que era mucha. Y usted lo que ve hoy, los falsos siempre buscan la multitud, complacer a la multitud. La gente se alegra cuando asiste a una iglesia de gran número. La iglesia se alegra cuando asiste a una clase de gran número. Ponemos nuestros ojos en el éxito basado en números. Y Dios no es así. Dios no es así. Otra vez la semana pasada hablamos, ¿cuántos dijo Jesucristo que van a ser salvos que entran por la puerta estrecha? Pocos. Nunca mintió, nunca engañó, nunca nos hizo creer algo diferente. Dijo, son pocos. Y si basamos el éxito como lo basamos como humanos con respecto a la salvación de Dios, diríamos, pues fracasó. Si son pocos los que entran a la vida eterna, no fue un gran líder entonces. No. Y diríamos entonces que el chamuco, con sus engaños, con sus deseos, con la vanagloria de la vida, pues fue un éxito, porque son muchos los que entran a la perdición. Y es lo mismo que los fariseos estaban haciendo aquí. Vieron la multitud, ya eran miles que creían en Jesucristo. Y dijeron, no hay que hacer ruido aquí. Mejor los amenazamos calladitos para que sean más bonitos. Y con eso vamos a intentar
callar este asunto del cristianismo. Y es donde vemos que se empieza a despegar, brothers, el cristianismo del judaísmo. Empiezan a dividirse. Aunque todo el cristianismo, podríamos decir hasta cierta manera, es una continuación del judaísmo, porque es la revelación progresiva dada por Dios a nosotros mismos, vemos que la gran mayoría del judaísmo se separó, de lo cual ya había hablado Jesucristo, ya había profetizado Dios. En cierta ocasión Jesucristo incluso dijo, tengo ovejas de otro redil, hablando de los gentiles, de nosotros los que no somos judíos. El caso es de que no hagamos nosotros tampoco ese error que hacen la mayoría de los que no son de veras, que buscan éxito en cantidad. Aquí quien, alguno de ustedes, no sé si Jorge o hermano Marcos dice, hay que buscar la calidad, no la cantidad. Y sabe, si usted alguna vez va a una iglesia donde se predica la verdad, y son 2, 3 los que están ahí, ya fue mucho. Ya fue mucho. Porque la mayoría de la gente hoy busca emociones. La mayoría de la gente hoy busca entusiasmo. La mayoría de la gente hoy va a las iglesias como si fueran con un vidente. A ver qué va a profetizar para mí. Dime qué voy a hacer. Habla Dios a mi vida. Todo el egoísmo se ve muy claro en muchas de las iglesias de hoy, ¿no? Y si usted va a una iglesia donde se predica la verdad y son pocos, ya fue un éxito. Usted diga, cuando menos no fui yo solo, hubo alguien más. Hubo alguien más. Lo que Dios busca es un corazón confiado, transformado. Y no hay manera que ese corazón sea cambiado y transformado sin la presencia del Espíritu Santo genuinamente entre nosotros. Y no hay manera que el Espíritu Santo entre nosotros si nosotros no nos arrepentimos y nos arrodillamos y nos entregamos absolutamente todo lo que somos delante de Él. Y entonces, cuando verdaderamente nos negamos a nosotros mismos y le decimos, te entrego todo lo que soy y te acepto como el mero mero, como el Señor y Salvador, como el jefe de mi vida, como el que reina, el que gobierna, entonces el Espíritu Santo entra en ti y eres una nueva persona. Y ahora sí tienes a Dios como tu jefe, como tu Señor. No tienes a la religión, no tienes a los pastores, no tienes a ningún líder de la iglesia. Y cuando ese líder te falla, que te va a fallar eventualmente, no te vas a ir para el mundo diciendo, ay no, el pastor era así. No, porque tu verdadero Señor no es un pastor, no es un religioso, no es la religión misma. Tu verdadero Señor es Jesucristo y Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a quedar mal. Y por eso vas a poder continuar con toda tu vida adorando y arriesgándote y obedeciendo a Dios a pesar de las circunstancias. Aunque te amenacen. Aunque te amenacen. Y yo creo que la mayoría aquí, no, la gran mayoría, posiblemente ninguno de los que están aquí, van a ser amenazados jamás de muerte por ser cristianos. Sí, yo creo que ninguno. No le estoy diciendo asegurando, ¿eh? Pero sí van a tener muchas dificultades por ser cristianos. Sí van a tener muchos rechazos. Van a ser orillados por ser cristianos. Se van a burlar de ustedes por ser cristianos. Algunos amigos, algunos conocidos ya no se van a querer juntar con ustedes porque no son tan chidos, porque ya no les chupan tanto, porque ya no dicen las palabrotas, los chistezotes que se aventaban antes. De alguna manera van a ser perseguidos por ser cristianos. Y si alguno de ustedes pasa toda su vida de cristianismo y nunca es atacado por ser cristiano, es muy probable que verdaderamente no sea cristiano, porque no obedece a Dios, obedece a alguien más.